Para muchos, el gozo es el resultado de la justicia y el sufrimiento es el resultado de la injusticia. Eso es lo que vemos nosotros desde los primeros años de nuestra infancia. Nosotros vemos a un niño llorar intensamente porque para él no es justo que le quiten un juguete, uno de sus juguetes favoritos, para dárselo a alguien más. Para él eso es injusto y le causa dolor y sufrimiento. Personas un poco más grandes, jovencitos, sienten un sufrimiento tan profundo cuando sus padres les tratan con injusticia. Para ellos es injusto que no les den el permiso que ellos merecen y entonces les causa sufrimiento. Así que nosotros pensamos que siempre que recibimos un trato injusto, el resultado de eso en nuestras vidas es sufrimiento. Y esto se debe a nuestra condición caída, porque es nuestra condición caída la que produce confusión referente al concepto que tenemos del sufrimiento. Porque para nosotros, en una naturaleza caída y esa condición caída, el sufrimiento no es justo. El sufrimiento no es justo. No hay por qué sufrir. Nosotros no queremos vivir en una vida de sufrimiento y por esa razón nos esforzamos para vivir justamente, porque intentamos huir del sufrimiento, como hemos puesto ese flujo lógico. Si tú sufres es porque estás viviendo injustamente, pero si tú vives justamente, entonces no vas a sufrir. Y entonces intentamos vivir justamente para no sufrir. Y en verdad la motivación que tenemos es: no quiero sufrir. Pero Pedro les enseñará a esta iglesia de Asia Menor, a estas iglesias, hermanos que están allí bajo una presión y bajo un sufrimiento continuo, que entre más justicia tengan, mayor será su sufrimiento. Entre mayor justicia tengan y mayor reflejen la justicia de Dios, mayor será el sufrimiento. Esta no es una de las razones por las cuales nosotros venimos a los pies de Jesucristo buscando justicia. Pedro les va a enseñar que entre más justos, más sufrimiento. Pero usted y yo no venimos a los pies de Jesucristo pensando en que vamos a sufrir. De hecho, huimos de eso, evitamos eso. Pero es necesario que a la luz de la palabra, usted y yo enraicemos nuestro corazón en la verdad gloriosa del Evangelio, ya que es lo único que nos puede hacer firmes frente al constante sufrimiento. Y es lo único entonces que producirá gozo en medio del sufrimiento, y podremos ver el sufrimiento como justo. Hay un sufrimiento justo, y el justo sufre y sufrirá. El pasaje que leímos hace un momento de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 en adelante, es ese pasaje que nos va a ocupar esta mañana. Es parte de la segunda mitad de la carta del apóstol Pedro. Y en esta porción él se enfoca en mostrar a los creyentes que están sufriendo que en medio de la adversidad y en medio del sufrimiento se tiene que reflejar la belleza del Evangelio. En medio del sufrimiento se tiene que reflejar la belleza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el Evangelio que les ha dado una nueva identidad, y nosotros vamos a ver esto en la primera mitad de la carta. La razón del por qué usted y yo y estos creyentes de Asia Menor en medio del sufrimiento tienen que reflejar la belleza del Evangelio es porque ahora el Evangelio ha causado algo en ellos. ¿Y qué es lo que ha causado? Pues ha causado una nueva identidad. Y esa identidad es la que les hizo renacer, capítulo 1, versículo 3 y 4, a una esperanza viva. No solamente les ha dado una nueva identidad al renacer a una esperanza viva, sino que ahora les ha dado una herencia incorruptible, versículo 4 del capítulo 1. Pero también esta nueva identidad no solamente les ha dado una nueva herencia,
una herencia, perdón, sino que ahora les ha puesto un nombre específico. Ahora son sacerdotes, capítulo 2, versículo 5. No solamente son sacerdotes, ahora versículo 9, son nación santa y son un sacerdocio real, un pueblo adquirido por Dios. No son adquiridos por un gobierno, son adquiridos por Dios. Y esto es para que ellos sean sus representantes. Tienen una nueva identidad que les ha dado una nueva herencia, o una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para ellos. Les ha puesto un nuevo nombre, ahora son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aunado a eso, les dice, saben, ustedes son mis representantes. Esa nueva identidad les coloca en una posición diferente. ¿Y cuál es esa posición? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es necesario considerar que estos receptores que han leído esta carta están pasando en una situación bastante compleja, porque es hermoso ver estas verdades, pero cuando las colocas en su contexto, te hace pensar y toman un relieve diferente. Porque estos hermanos que están recibiendo esta carta, que Pedro les está diciendo, ustedes son esto, tienen una nueva identidad, tienen una herencia, tienen un nuevo nombre, gócense en eso, están pasando por una persecución tan cruenta que ahora, por creer en Jesucristo y recibir estas verdades y haber puesto a Jesucristo como su Señor y su Salvador, les hizo estar en el ojo de la persecución. Estos creyentes que pueden tener esta nueva identidad y que se apropian a ella son el objeto de la ira del emperador Nerón. Por lo que a pesar de vivir vidas justas, están sufriendo. Y pareciera ser que el sufrimiento no mengua, sino que se acrecenta y es cada vez más y más fuerte. Pero también es allí que Pedro les dice, ¿saben? Es en medio de ese sufrimiento, es en medio de ese contexto tortuoso que el apóstol, de forma muy descriptiva, les da instrucciones para que recuerden que el Evangelio afecta cada esfera de la vida. Y entonces, después de decirle todo lo que ellos son por la obra de Cristo en la cruz, les va a mostrar lo que ellos deben de hacer y cómo deben de comportarse en cada una de las esferas de su vida. Pero en un contexto de sufrimiento. Porque son lo que son, deben vivir lo que deben vivir en un contexto de sufrimiento. ¿Y cómo deben de vivir? Inició en el verso 13 del capítulo 2 diciendo, por causa del Señor someteos a toda institución humana. En medio de un contexto difícil, con un gobierno impío, debemos reflejar el Evangelio. En medio de un contexto difícil de un gobierno impío, debemos reflejar el Evangelio. Pero del verso 18 en adelante, nos enseña que en medio de un contexto difícil de sufrimiento que se produce por un trato injusto de parte de nuestros amos, se debe de reflejar el Evangelio. En el capítulo 3 nosotros encontraremos que en medio del sufrimiento y de un contexto difícil que ocasiona la relación matrimonial, una relación matrimonial disfuncional, el Evangelio tiene que exponerse con belleza. En medio de ese dolor que produce un esposo que no es piadoso, debe reflejarse el Evangelio. En medio de una relación donde una esposa no refleja el Evangelio y no cree en el Evangelio, debe reflejarse el Evangelio. Y finalmente, en el verso 8 del capítulo 3, Pedro nos va a enseñar que en medio de las dificultades que representa una comunidad de creyentes, porque aún en medio de una comunidad de creyentes se vivirá el sufrimiento, el creyente y cada uno de los creyentes debe reflejar el Evangelio.
Así que en medio de un mundo caído que se ha manchado todo y en todas las esferas de la vida encontramos esa marca distintiva del sufrimiento, es la responsabilidad de los creyentes embellecer el Evangelio con una conducta gozosa en medio del sufrimiento. Déjenme decirlo nuevamente. En medio de un contexto de sufrimiento es la responsabilidad tuya y mía como creyentes embellecer el Evangelio con una conducta gozosa en medio del sufrimiento. Pero me parece que esto suena muy bien. Y quizá es una verdad que ustedes y yo podemos escribir. Y de hecho, quizá es una de las frases que van a publicar esta semana. Y esto suena muy piadoso. Pero aunque lo afirmemos y aunque nosotros podamos decirlo, en el campo de la realidad, la verdad no lo aceptamos y no lo creemos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un entendimiento claro del sufrimiento. Entenderlo desde una perspectiva bíblica. Y hoy estudiaremos esta porción del verso 18 al verso 25. Pero mientras estaba estudiando, me di cuenta que es necesario que antes de abordar el tema de la relación difícil que puede generar la relación laboral, debemos entender una perspectiva bíblica del sufrimiento. Y debemos no solamente entender, sino debemos de creer en una perspectiva bíblica del sufrimiento. Así que el día de hoy estaré predicando un sermón un poco diferente, con una estructura diferente. No tendremos puntos específicos, sino será un sermón inductivo. Y haremos un breve recorrido por algunos pasajes de la Escritura para poder entender el sufrimiento y entender que el sufrimiento es algo inherente a este mundo. El sufrimiento es algo inherente a este mundo, pero perfectamente diseñado por el diseñador divino para que en la oscuridad del sufrimiento resplandezca la luz del Evangelio. Por favor, escucha esto y atiende a este llamado. El sufrimiento es algo inherente a este mundo, pero perfectamente diseñado por el diseñador divino para que en medio de la oscuridad del sufrimiento resplandezca la hermosura de la luz del Evangelio. Y estaremos viendo cómo Pedro nos muestra que tú y yo hemos sido llamados. Al final estaremos viendo que Pedro nos muestra en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Tú y yo hemos sido llamados a sufrir. Por eso, entre más aparezca Cristo en nosotros, menos haya de nosotros, más haya de Él, ¿sabes qué? Más habrá pesar, dolor, sufrimiento. Y veamos entonces este recorrido y al final llegaremos a conclusiones y aplicaciones a nuestra vida. Quisiera hacer un recorrido por 3 pasajes. El primero es Romanos capítulo 8, versículos del 18 en adelante. Y si tú puedes ir a tu Biblia y abrirla, por favor, nuevamente, y ver allí lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Este pasaje es escrito por el apóstol Pablo y dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto.
Quisiera repetir el verso 22. Pues sabemos que la creación entera, la Reina Valera 60 dice, pues toda la creación gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿para qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es una lectura extensa hasta el verso 27, pero era necesario que ustedes y yo lo leyéramos. Porque si se dan cuenta, Pablo da por sentado que el sufrimiento es la experiencia universal de todos los que viven entre lo que ya sucedió y entre lo que aún no ha llegado. Es decir, todo ser humano, toda criatura que ha pasado por esta tierra ha enfrentado el sufrimiento. Y si prestas atención, te darás cuenta de que tú y yo nunca vivimos ni un solo día sin experimentar alguna clase de sufrimiento. Desde que tú naces hasta que tú te mueres, no hay un solo día que no experimentes el sufrimiento. El sufrimiento, entonces, no indica que algo extraño o ajeno está sucediendo. Esto es parte de la vida. Esto es parte de la vida. El sufrimiento no es una señal de que nos haya señalado que ahora nosotros somos víctimas. No, el sufrimiento es parte de tu vida. No sufres porque eres víctima. No, el sufrimiento es parte de la vida. Todo ser humano sufre. El sufrimiento no es el indicio de una falla en el gobierno soberano de Dios. El sufrimiento en su plan no es una falla. No es una falla en sus promesas de Dios. No. Es la experiencia natural para cualquiera que vive en este mundo caído. ¿Sabes? En vez de asombrarnos cuando los problemas y las dificultades lleguen en nuestras vidas, deberíamos sorprendernos en verdad de que no estemos sufriendo lo que deberíamos sufrir. Más que cuestionar por qué sufrimos lo que estamos sufriendo, deberíamos preguntarnos y deberíamos agradecer a Dios por qué no estamos sufriendo lo que tú y yo merecemos sufrir, dada la condición de nuestro mundo. Nos sorprende hoy que estemos confinados en nuestra casa durante estas 8 semanas, un poco más ya. Pero ¿sabes? Es increíble que a pesar de cómo nos hemos comportado y los destrozos que hemos hecho, no nos hayamos consumido entre nosotros. No por un virus, sino por la mano de uno para con el otro. Así que el sufrimiento que tú y yo enfrentamos no es algo desconocido, no es algo que tú debes de ver como victimizándote, sino es algo que es natural de este mundo. Y por eso Pablo le dice, la creación misma, toda la creación gime con gemidos indecibles. Toda la creación. Tú tienes que tener esa perspectiva de que no hay una sola criatura en este mundo que no esté sufriendo por el pecado. Pablo quiere que entendamos que Dios ha decidido mantenernos ahora en este mundo terriblemente roto. Un mundo que no funciona
a la manera que Él inicialmente quería que funcionara. Nuestro sistema caído no es ninguna interrupción, y déjame decirlo nuevamente, nuestro sistema caído no es ninguna interrupción, ni es una falla al plan que Dios tenía para nosotros. No. Y por favor, no llegues a conclusiones. Permíteme llegar poco a poco en este flujo lógico, pero quiero decirte esta verdad proposicional. Nuestro mundo caído, nuestro sistema caído, no es ninguna interrupción ni falla al plan que Dios tiene para nosotros. Aun cuando toda la creación gime, Dios sigue sentado en su trono soberano, orquestando cada partícula de este universo, a pesar de ser un mundo caído, para cumplir sus propósitos eternos. Imagina al anciano, cuyo cuerpo está ya viejo, afectado por el paso de los años. Y para él, cualquier movimiento, por más simple, causa un dolor terrible. El simple hecho de levantarse de una silla o agacharse para levantar algo, dar unos cuantos pasos, causa un dolor que, aunque no lo exprese, lo siente. Ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Ya nada es sencillo. Ya nada es sin dolor. Todo está afectado. Los mayores placeres que el hombre tiene causan dolor por el pecado. No hay lugar, no hay situación ni sector del mundo que no esté gimiendo. El niño recién nacido sufre desde su nacimiento. Así que desde que naces hasta que mueres, se sufre. Y es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8. Si no entiendes esto, si no entiendes que este mundo en el que vivimos produce sufrimiento, y cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema de valores, me refiero a la salud, me refiero a las relaciones, todo ha sido manchado por el pecado. Si tú no entiendes que ese es el mundo en el que vivimos, entonces tú y yo tendremos expectativas irreales de la vida. Tendremos expectativas que no podrán ser cumplidas jamás. Si tú estás esperando que aquí no sufras, entonces tendrás una desesperación y serás demasiado ingenuo respecto al sinfín de tentaciones que te están recibiendo todos los días y que te están esperando. Y como tu comprensión y las expectativas de tu área, de tu ambiente, de tu lugar de vida son irreales, la verdad estarás funcionalmente mal preparado para luchar contra esas acechanzas, contra esas inevitables tentaciones del sufrimiento. Así que lo mejor es que tú y yo como creyentes entendamos que el quebrantamiento no vive solo afuera, sino que está dentro de nosotros. Tú también tienes una naturaleza caída. El mundo gime, pero tú tienes una naturaleza caída. Y es importante que tú y yo comprendamos esto, porque el quebrantamiento interior fácilmente te enganchará con las tentaciones del exterior. Si tú no entiendes que tú tienes una naturaleza caída, fácilmente serás seducido. Pero Pablo, en esta porción de Romanos 8, no solamente nos muestra esta naturaleza caída de toda la creación y la tuya misma, sino que también nos muestra que hay un aspecto más de esta descripción. Porque nos dice, afirmando claramente que en el mundo roto,
este mundo caído está aguardando algo, aguardando la redención, aguardando la redención. Toda la creación que gime con gemidos indecibles, que aún no pueden ser escuchados, toda la creación, tú mismo, tu interior está clamando la redención. Una redención que no te la da el gobierno, que no viene por las instituciones de educación, que no te lo puede dar los médicos. Este mundo y todo su caos gimen pidiendo una sola cosa: a su Redentor. Ese Redentor tiene un nombre, se llama Cristo, cuyo perdón y gracia transformadora son la única esperanza para ti y para esta creación que gime con gemidos indecibles. Es la única esperanza para nuestro mundo y es la única esperanza para nuestro caos. Este caos que vivimos, toda la creación gime. Y la pregunta es, ¿desde dónde inició esto? Y este es el segundo pasaje que quisiera que viéramos. Vamos a Génesis capítulo 3. Y veamos allí en Génesis capítulo 3 cómo inició todo este proceso. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 la creación perfecta de Dios. Y encontramos que cada día que el Señor hacía algo, decía, y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo en la creación fue perfecto. No había dolor, no había sufrimiento, no había caos, todo era perfecto. La creación disfrutaba de su Creador. El Creador caminaba entre la creación y disfrutaba el tener a Dios allí. No solamente los hombres, el hombre y la mujer, Adán y Eva, disfrutaban que Dios caminara entre ellos, sino que ellos podían ver, la creación misma podía ver y sentir a su Creador. Qué gloriosa experiencia de Génesis 1 y Génesis 2. Pero el día que la mujer y el hombre escucharon la voz de Satanás y fueron seducidos y atrapados, el pecado trajo consecuencias. No, Dios no trajo el sufrimiento, Dios no produjo el sufrimiento en la vida del hombre. El hombre, por el pecado, trajo el sufrimiento. Cuando el hombre se sometía voluntariamente a Dios, se gozaba en Él, se deleitaba en Él, había placer continuo. Pero fue el hombre cuando dejó de ver a Dios y decidió hacer su voluntad que el pecado entró y sacó a Dios de la ecuación. Y es entonces que el pecado trajo el sufrimiento. El pecado fue el artífice del dolor. Fue la decisión de sacar a Dios lo que trajo la angustia. Sí, fue la decisión de sacar a Dios lo que trajo la angustia. Y el pecado fue el artífice del dolor y del sufrimiento. Y encontramos en el verso 14 la condenación inmediata a la creación. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y allí Dios maldice a la creación. Y comienza a mostrarse como la cortina oscura, en todo aquel telón blanco resplandeciente, ahora corre una cortina oscura de dolor y de sufrimiento. Y cada vez esa cortina cubre y cubre más.
No solamente una parte de la creación, sino cubre toda la creación. Porque note el verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será sobre tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y en esta cortina que se corre oscura, se cubre aquella belleza de la gloria de Dios, porque el hombre decidió correr esa cortina oscura. Pero es en medio de esa cortina oscura cuando surge el verso 15, y quisiera que tú prestaras atención al verso 15 del capítulo 3 de Génesis, diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Y es en medio del sufrimiento que provocó el pecado, que Dios en su infinita bondad trae luz, dando la promesa del Evangelio. Merecía en ese momento el hombre y la mujer ser aplastados por el pecado, pero la infinita bondad de Dios resplandece allí. Vemos que desde el inicio el hombre despreció la bondad de Dios en medio de las manifestaciones más perfectas de su bondad. Cuando todo lo tenía perfecto, el hombre lo despreció. Sí, despreció esa bondad de Dios. Pero en medio de la oscuridad, producida por el pecado, que el hombre mismo produjo, fue cautivado nuevamente por el resplandor glorioso del Evangelio. No había considerado la bondad de Dios como después de esa caída lo pudo considerar. Déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Cuando usted va a comprar un anillo que tenga un diamante, usted llega a esa joyería y lo sientan, e inmediatamente el joyero pone en la superficie que usará para mostrarle ese anillo, que es una montura de ese diamante perfecto, le pone un pliego de una tela aterciopelada color negra. Jamás usted irá a comprar un anillo sin que le pongan en esa superficie esa tela oscura. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque sin ese fondo usted no ve la belleza de ese diamante. Y sabes, sin el sufrimiento no se ve lo hermoso del Evangelio. Sin que tú tengas un oscuro trasfondo, no puedes ver lo resplandeciente de la gloria del Evangelio. Y ahora quisiera llevarte a 2 de Pedro capítulo 2, que es el pasaje que estamos estudiando. En esta recta final del sermón, para que tú veas cómo Pedro nos dice que esa es la razón del por qué está sufriendo esta iglesia de Asia. Esta iglesia de Asia está sufriendo no porque sean culpables, no es porque tengan ellos que autoflagelarse diciendo, sí, yo soy culpable y por eso sufro. No. Es parte de una naturaleza caída, de este contexto en el que nosotros vivimos, pero es en medio de ese sufrimiento oscuro,
que empezó desde Génesis 3, que ahora va a decir lo siguiente, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Nota eso, Cristo padeció por nosotros. Él sufrió. Y Él sufrió para que tú y yo aprendamos de su ejemplo, para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Mira, ahora Pedro nos va a decir, mira la justicia que Él tenía. Porque recuerdan, al principio decíamos que para nosotros la justicia es sinónimo de gozo y no sufrimiento. Y la injusticia es sinónimo de sufrimiento. Así que parecieran ser dos conceptos que están en polos opuestos, pero ahora Pedro nos va a demostrar que Cristo vivió una vida justa y nos va a mostrar que Cristo, que vivió una vida justa, vivió una vida de sufrimiento. Pero eso fue precisamente lo que embellece el Evangelio, el cual, veamos el versículo 22, el cual no hizo pecado, hablando de Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, y aquí está lo glorioso del Evangelio, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora por ese Evangelio, ahora por Cristo, por el sufrimiento de Cristo, ahora ustedes han vuelto al pastor, no porque ustedes lo hayan vuelto, sino porque Él les atrajo por ese sufrimiento al pastor y al obispo de vuestras almas. Oh creyente, porque tu redención costó el sufrimiento gozoso de Cristo, gózate en tu redención en medio del sufrimiento. Escucha esto, porque tu redención costó el sufrimiento gozoso de Cristo, gózate en tu redención en medio del sufrimiento. No, mi querido creyente, el sufrimiento que tú puedes enfrentar esta semana, el sufrimiento que te ha traído esta cuarentena, el sufrimiento de la pérdida de un trabajo, el maltrato de un gobierno, las injusticias que tú estás enfrentando en tu matrimonio, el maltrato de un jefe grosero y prepotente, no son otra cosa que el plan de Dios para que el Evangelio resplandezca a través de una actitud gozosa, porque te gozas no en tus circunstancias, sino en tu redención. Es la oscuridad del sufrimiento. Es la oscuridad del sufrimiento, la montura perfecta para que el diamante de la gloria de Dios resplandezca y destelle frente a los ojos de este mundo. Tu sufrimiento no es el producto de factores ajenos al plan de Dios. Tu sufrimiento no es controlado por el destino. Tu sufrimiento no es el resultado de la mala suerte. Tu sufrimiento fue diseñado desde la eternidad para tu crecimiento y para que la gloria de su nombre sea dada a conocer. Oh, mi querida iglesia, estoy seguro que estas semanas tú has sufrido. Y te preguntas por qué. Muchas madres estas semanas se han visto agotadas. Muchas de ustedes están sufriendo porque quizá no hay el apoyo de un esposo. O quizá el esposo es ausente a sus necesidades. Y se preguntan ¿por qué? Porque ese lienzo oscuro ha sido provisto por Dios para que, al igual que Cristo, en medio de su sufrimiento, tú embellezcas el Evangelio. Quizá tú, varón, te preguntas ¿por qué estás sufriendo esto?
¿Por qué esta injusticia del gobierno? ¿Por qué esta injusticia de tu patrón? ¿Por qué esta injusticia en el trato familiar? ¿Por qué esta injusticia y este sufrimiento en el trato con otros creyentes? ¿Por qué? Porque es el plan perfecto de Dios para que allí tú puedas reflejar lo glorioso del Evangelio gozándote en tu redención. Quizá tú, joven, sientes una desesperación tan grande en este confinamiento. Quisieras salir y dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Quiero decirte que esto es un diseño de Dios para que en medio del sufrimiento tú le glorifiques. Y quisiera concluir con un pasaje en Hebreos capítulo 12, un pasaje conocido por varios de nosotros. Y quisiera que leyeras junto conmigo el verso 1 y el verso 2. Porque hemos dicho que Jesucristo enfrentó el sufrimiento y enfrentó el sufrimiento para mostrarnos y darnos ejemplo que en este mundo nosotros vamos a sufrir. Nosotros vamos a sufrir. Es parte de nuestra naturaleza. Pero entendemos entonces que esto no es el producto de la casualidad, sino del plan perfecto de Dios para que se resplandezca su gloria, para que su nombre sea exaltado, para que se anuncie sus virtudes. Entonces, veamos esta verdad de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Puedes pensar qué es lo que tenía Cristo en mente cuando estaba sufriendo la injusticia de todo un imperio, de todo un pueblo a quien Él se había entregado y por el cual Él había venido, el pueblo judío? Y todo esto, el gobierno, su pueblo, sus hermanos, sus discípulos, lo han abandonado. ¿Qué había de recurso en su circunstancia para tener gozo? No lo había, pero había un gozo puesto delante de él, el gozo de la redención, el gozo de ver que ese cuadro de su redención se estaba cumpliendo, el gozo de estar sentado a la diestra del Padre eternamente. Ese es tu gozo también, mi hermano. Oh, mi querida hermana que estás allí sufriendo y que quizá tú dices, no puedo seguir. Es tanto el sufrimiento, es tan agudo el sufrimiento. Quiero decirte que puedes ver el gozo puesto delante de ti. Hay gozo eterno en tu redención. No dejes que esta circunstancia robe tu atención de ese gozo eterno. Gózate en saber que tienes una herencia incorruptible. Gózate en saber que ahora eres real sacerdocio. Gózate en saber que ahora tienes un nombre nuevo. Eres escogida por Dios. Gózate en saber que Dios te ha dejado de este lado de la eternidad para anunciar sus virtudes a través de una vida de gozo. Por lo tanto, porque tu redención costó el sufrimiento gozoso de Cristo, gózate en tu redención en medio del sufrimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendita verdad de tu Evangelio. Gracias
porque nos has dado una esperanza viva. Aun cuando la creación gime con gemidos indecibles y no hay un solo ser humano que no esté sufriendo, nosotros, los redimidos por tu gracia, tenemos esperanza. Bendito seas por ello, porque sabemos que todo sufrimiento aquí es pasajero y esperamos la redención. Nos dolemos con aquellos que están hoy sufriendo por el cáncer, sufriendo por la rebeldía de un hijo, de una hija, sufriendo por la escasez económica, sufriendo por la incertidumbre de ciertos resultados, sufriendo por estar en un confinamiento social, sufriendo porque están lejos de la familia, sufriendo porque un esposo se ha ido, porque una esposa no considera el esfuerzo de su esposo. Este es nuestro mundo. Así vivimos. Pero bendito seas tú, Padre eterno, que nos has dado victoria sobre eso, porque ¿quién nos separará del amor tuyo? ¿Qué cosa puede hacernos dudar de que tú nos amas? Y eso es suficiente razón para gozarnos en ello. Pedimos que tú nos ayudes a ver ese profundo amor tuyo cada día y regocijarnos en ello, deleitarnos en ello. Oh Dios, cautiva nuestra mente con tu verdad, esa verdad de tu poderoso evangelio. Cautívanos, por favor, con tu verdad. Y permite que todo sufrimiento quede eclipsado frente al glorioso evangelio. Y que por esa razón nosotros, lo único que reflejemos sea tu glorioso evangelio. Que al igual que estos hermanos de Asia Menor, que estaban en condiciones mucho peor que las nuestras, fueron desafiados a embellecer tu evangelio. Y lo hicieron, a tal grado que tu evangelio ha llegado hasta nosotros. Por esos testimonios, que nosotros también, hoy, embellezcamos tu evangelio en medio del sufrimiento y nos gocemos en nuestra redención. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.